En esta oportunidad quiero referirme a la situación que es de interés nacional, la terrible crisis que se refleja en la falta de dólares, recurrentes filas, falta de combustibles, encarecimiento de los artículos de primera necesidad. Sin duda una situación muy difícil por la que está atravesando el pueblo boliviano. Y claro, todo esto es consecuencia de casi 20 años del gobierno del MAS, en el cual no se ha diversificado la economía del país, no se ha avanzado en la industrialización, no se ha desarrollado el agro, y todo eso la estamos viviendo en consecuencias cotidianas con el encarecimiento de los artículos de primera necesidad. Y claro, esta situación se ve agudizada porque Bolivia ha dejado de percibir lo que es los ingresos de la renta petrolera, concretamente del gas. Por ejemplo, el 2014, 2015, cada año promedio estaba ingresando por la venta del gas al exterior más de 5.500 millones de dólares. Sin embargo, desde 2016 ha empezado a disminuir, y a tal punto que el año pasado, 2023, apenas el país ha percibido 1.700 millones de dólares. Prácticamente estamos hablando de casi 4.000 millones de dólares que ha dejado de ingresar al país, y esto obviamente se refleja en la falta de dólares porque no hay divisas que estén ingresando por la venta de nuestras materias primas, como en su momento fue el gas durante la década pasada. Ingresó al país tanta cantidad de dólares como en la historia. Fue una década de bonanza económica hasta el año 2015-2016, pero todo eso fue despilfarrado lamentablemente por el gobierno del MAS, no solo en obras completamente electoreras que no impulsan la producción, sino que también gran parte de esos recursos se han ido en corrupción, y hasta la fecha lamentablemente han quedado en la impunidad tantos casos de corrupción. Y aún insisten estos señores que lamentablemente llevaron al desastre, desaprovecharon una oportunidad de oro con volver al poder, y me refiero al señor Evo Morales y a todo su séquito. Sin embargo, ahora no hay que llorar sobre la leche derramada. Lo dijimos en su momento, que el gobierno estaba despilfarrando los buenos ingresos, desperdiciando una década de bonanza económica. El tiempo nos ha dado la razón, pero ahora lo que queremos es mirar un poco más allá. Hoy vemos que los políticos, analistas, todo el mundo sale a hablar de la crisis económica y ninguno atina a dar una solución concreta, viable, de cómo superamos esta crisis económica y qué medidas debería asumir el gobierno para superar esta situación que está golpeando al pueblo boliviano. Evistas, la vieja derecha tradicional, la ultraderecha, todos ellos gritan a los cuatro vientos que la gran solución es, por ejemplo, retirar la subvención a los combustibles, como si eso nos fuera a solucionar. Lejos de aquello, retirar la subvención a los combustibles va a acentuar la inflación, la crisis va a golpear aún más al pueblo boliviano. Por lo tanto, esa medida es inviable y antipopular, situación que no la podemos aceptar. Luego, claro, de adorno también señalan que el Estado tiene demasiados funcionarios, que debería reducirse el personal estatal. Tal vez en determinado momento podría ser factible, pero yo me pregunto, sea masista o no, a mí no me gusta toda esa gente del MAS que está en el gobierno, pero la solución es botar de canto a toda esa gente a la calle para que vayan a engrosar las filas de los desocupados, acentuando aún más la crisis. Creo que no. Una situación responsable no es porque a mí me gusten o no los masistas. Una situación responsable tiene que ser, pues, acciones viables. Toda esa gente tendría que ser reacomodada en el aparato productivo nacional, y para aquello primeramente necesitas impulsar la producción nacional. No hacer masacre blanca y encima retirar la subvención a los combustibles. Eso va a empeorar, va a multiplicar la crisis en el país. Por lo tanto, lo que cantan los liberales, neoliberales, evistas, todos, esas
medidas son completamente impopulares, que no van a solucionar la situación del país, más al contrario, la van a agudizar. Y la otra solución que viene planteándose el oficialismo, podríamos decir los arcistas, es seguir viviendo de préstamos y más préstamos, con eso jalar la pita seguramente hasta las próximas elecciones. Eso también es un globo inflado, podríamos decir, es una bomba de tiempo, endeudándose, al final va a estallar la deuda y Bolivia va a llegar a una situación de impago. Por lo tanto, lo que nos plantean los liberales, neoliberales, evistas, arcistas, no es solución para el país y esta crisis que nos está golpeando. Ahora nosotros, desde nuestro enfoque, hemos delineado 5 medidas que debería asumir el Estado boliviano para superar esta crisis. Y obviamente se traduce en que debemos reemplazar esa pérdida que está teniendo el país por la venta del gas en aproximadamente 4.000 millones de dólares, gestionando de manera adecuada y de manera que beneficia al interés nacional nuestros recursos naturales. Una primera medida que me permito plantear es de que el Estado boliviano debe retomar el control, la explotación y comercialización de lo que es la minería en el país. Bolivia históricamente y tradicionalmente ha vivido de la minería, pero sin embargo en la coyuntura actual no se está beneficiando el país de las ingentes cantidades de recursos que están generando, por ejemplo, el oro, el zinc y otros minerales. Según datos del CEDLA 2024, el Estado boliviano apenas está teniendo un 6% de participación en la producción minera. Es decir, que se está ejecutando una política totalmente vendepatria en el país. ¿Quiénes están llevando las grandes ganancias de la explotación minera en el país, que anualmente está ingresando 6.761 millones de dólares según el último reporte del año 2023? 6.700 millones están generándose por minería, más recursos que en los momentos de auge del gas. Por el gas se generaba 5.500 millones. La minería está generando 6.700 millones de dólares. Eso, ¿quiénes están repartiendo esas grandes ganancias? Entre empresas privadas y cooperativistas asociados a capitales extranjeros. Ahí se está esfumando los dólares que debería ingresar para el Estado boliviano, porque cuando el Estado boliviano agarra sus recursos, es pues dinero para todos los bolivianos, oportunidades de inversión en el aparato productivo, desarrollar el agro, pero no, señores, acá peces gordos del cooperativismo y empresas transnacionales, principalmente canadienses, se están llevando todas las ganancias, particularmente minerales como del oro y el zinc. Un ejemplo concreto les doy: cuánto recibe el Estado por la exportación del oro. Según últimos reportes, por el oro se generó 3.000 millones de dólares el año pasado 2023, de los cuales, que en su mayoría está bajo control de cooperativistas asociados a capitales extranjeros, apenas de 3.000 millones aportaron al Estado 65 millones, un pelo de gato de esas jugosas ganancias. Entonces, realmente es una política de succionarle al Estado, desaprovechar toda esa riqueza, en este caso por parte del Estado, sino privilegiando a peces gordos del cooperativismo y empresas transnacionales. Entonces, creo yo, desde mi propuesta, y es un primer delineamiento, que el Estado boliviano, a partir de la Comibol, debería tomar nuevamente el control de la comercialización y explotación de toda la minería, principalmente de dos minerales estratégicos como son el oro y el zinc, que se están disparando en los precios hacia arriba en el mercado internacional, como efecto también de las guerras que se está enfrentando en el mundo. Por lo tanto, el país podría captar importantes ingresos por la
minería en el país, como en su momento y tradicionalmente fue, pero minería además responsable, porque hoy vemos que entre transnacionales y cooperativistas están entrándose a parques, ríos, contaminando lagos, comunidades que están quedando desoladas, depredadas, y todo esto le está haciendo mucho daño al país. Un dato clave que es importante conocer, por ejemplo, es que estos cooperativistas empresarios, junto a transnacionales que operan en el país, gastan combustible subvencionado en el país. Según investigaciones, gastarían alrededor de 500 millones de dólares en combustible subvencionado, pero sin embargo todas esas utilidades mineras no le están beneficiando al país. Es decir, que bajo esta situación al país ni siquiera le conviene explotar la minería cuando está en manos de empresas transnacionales y cooperativistas, porque es a pérdida, les da combustible subvencionado y ni siquiera lo que aportan se pone aquella situación. Por lo tanto, reitero, una de las primeras medidas debería ser por parte del Estado y que el gobierno debería asumir el control, la explotación y comercialización de la minería y de esa forma captar estos importantes recursos. Una segunda medida que debería asumir el Estado es el control del comercio exterior. Resulta que pese a toda esta crisis que se está viviendo en el país, el año 2022 los exportadores generaron utilidades por más de 13.500 millones de dólares. El año 2023 estaba por los 12.000 millones de dólares, principalmente agroindustriales, ganaderos, estas logias empresariales que sacan jugosas ganancias en el país. Resulta que exportan, pero esos dólares no lo ingresan al país. Es decir, lo llevan a bancos extranjeros o, como muchas veces se ha denunciado, lo dejan en paraísos fiscales. Es una situación o es una práctica lamentablemente del empresariado boliviano antinacional, que no va con los intereses de la nación. Resulta que esas grandes utilidades o esos dólares no vuelven al país. Pero sí estos empresarios entre agroindustriales, todos estos, se benefician de millonarias subvenciones por parte del Estado. Tienen subvención de gasolina, subvención de diésel, electricidad. El gobierno de Evo Morales y el actual también, como nunca en la historia, les han ampliado las fronteras agrícolas. Prácticamente en el oriente boliviano están depredando toda la Amazonía. Con aquello generan grandes utilidades, pero no son capaces de volver siquiera a ingresar esos dólares. Por lo tanto, el gobierno debería asumir medidas duras para obligar a que estas logias empresariales nacionales se ingresen esas grandes utilidades que se generan al país y sean inyectados en la economía nacional, como cualquier otro empresariado nacionalista de los países vecinos. En Brasil, en Argentina, hay empresarios nacionalistas, pero acá lamentablemente los empresarios parecen ser parasitarios, succionadores del Estado, generan grandes utilidades beneficiándose del Estado, como les estoy diciendo, con subvenciones, pero esas millonarias utilidades no las vuelven a ingresar al país. Es terrible esta situación y el gobierno mira del balcón, no hace absolutamente nada. Por lo tanto, esta medida se traduce en control del comercio exterior para que esas utilidades millonarias que se generan en el país por parte de los exportadores vuelvan a ingresar. Eso se llama control del comercio exterior. La tercera medida que planteamos es guerra frontal al contrabando. Según datos, son casi 2.300 millones de dólares que el país pierde por y consecuencia del contrabando. Lamentablemente, las últimas décadas y el gobierno de Evo Morales ha acentuado esta situación de política de fronteras abiertas a los productos del extranjero. Nuestros mercados están inundados de productos chinos, las calles son completamente convertidas en mercados, todos dedicándose al comercio de los productos chinos.
y no solo en cuanto a productos chinos, sino también política de fronteras abiertas al contrabando en materia de producción agrícola. Entra la papa peruana, fruta chilena, argentina, es decir, esta política de fronteras abiertas ha matado o está destruyendo lo poco y precario de la producción nacional. Les pongo un ejemplo. El campesino que se dedica a sembrar papa, por ejemplo, hoy en la mayor parte del tiempo no saca ni para el papajanti, porque resulta que el ingreso de la papa peruana ha abaratado los costos. Por lo tanto, el campesino, ¿qué es lo que hace? Deja de producir y se viene a las ciudades a engrosar las filas de los desocupados o del comercio informal. Por lo tanto, hay que retomar el fomento de la producción local, nacional, llevando a cabo políticas proteccionistas de nuestras fronteras. El gobierno debería llevar los cuarteles a las fronteras para ya no permitir el ingreso de contrabando, y eso va a permitir que nuevamente se reencauce la producción en el país. Y los ingresos que se vaya captando, por ejemplo, si es que se toma el control de la minería, se obliga a las logias empresariales a meter los dólares, esos recursos fundamentalmente tienen que ser invertidos para el desarrollo del agro. Necesitamos poner énfasis en la producción agrícola rural, porque aquello va a garantizar en primer lugar lo que tanto se habla, la seguridad y soberanía alimentaria. Hoy sencillamente ha subido el tomate, sube la papa, suben las verduras, todo porque la producción local ya no abastece. Los productores rurales han dejado de producir por esa situación del contrabando y de política de fronteras abiertas. Por lo tanto, esta medida se concretiza en guerra frontal al contrabando y llevar políticas más proteccionistas de la producción local. De esa manera, además, vamos a fortalecer el campo, el agro, y vamos a empezar a desconcentrar el crecimiento caótico que se está dando en las ciudades como consecuencia de la migración campo-ciudad. Necesitamos llevar más inversión al agro y no ya tanto invertir en cemento en las ciudades, ¿no? Entonces, es una propuesta concreta, la tercera. Para mí, hasta ahí son las tres propuestas y lineamientos principales que el Estado boliviano debería asumir para salir en el corto plazo de esta situación de crisis económica que está golpeando al pueblo boliviano. Las otras dos medidas que las voy a plantear ya son obviamente de orden político y además complementarias ya en materia de política interna del país. Por ejemplo, es inadmisible que en medio de una crisis económica que golpea los bolsillos del pueblo boliviano, que no alcanza ya para nada, no haya racionalización de los sueldos de parlamentarios, políticos en altos cargos, la famosa renta a expresidentes, siguen intacto. Más bien, en las últimas semanas hemos conocido que se han subido los sueldos. Increíble, va en contradicción de lo que pasa en el país con la crisis económica que golpea a todos los bolivianos. A los cálculos que mi persona ha realizado y la propuesta que la teníamos es que a partir de la rebaja de sueldos y reducción de parlamentarios, además de la eliminación de la renta vitalicia a presidentes, es increíble que sigamos manteniendo a esos parásitos como Evo Morales, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, los expresidentes. Es realmente un insulto a la pobreza del pueblo boliviano. Entonces yo planteo que se debe eliminar, rebajando en primer lugar sueldos de parlamentarios y altos cargos políticos, como también la eliminación de la renta vitalicia. Aquello le va a permitir al Estado ahorrar aproximadamente 10 millones de dólares anuales. En vez de pagar 80 millones de bolivianos entre sueldos y salarios a altos cargos políticos, pagaríamos solamente 5 millones con la rebaja que estoy planteando. Entonces, una medida complementaria. Y la última medida, la quinta, llegaría a ser la incautación y embargo de todos los bienes a políticos y funcionarios que amasaron fortunas mientras fueron gobierno.
planteo una mega auditoría por lo menos a los últimos 40 años de gobierno que hubo en el país. Tanto neoliberales, masistas, todos estos tipos que se enriquecieron a costa del Estado, pues se pueda recuperar toda esa plata que se han robado o parte. Porque hoy campea la impunidad, señores. Del fondo indígena nomás hablaremos. Son casi 2.000 millones de bolivianos que se desembolsó, se hizo auditoría a 600, solo se agarró la punta del hilo y fue escandaloso todos los millones que se robaron. Y hoy, ¿quién está devolviendo, pagando responsabilidad de todo aquello? Absolutamente nadie. Por lo tanto, una quinta medida debe ser esa, la incautación y embargo de bienes a todos los políticos corruptos, independientemente de su color político. Entonces, amigos, considero que son estas 5 medidas que el Estado boliviano debería asumir, pero ya, si queremos subsanar la crisis. Son las más viables, que nadie más las está planteando. Y esto nos va a permitir además captar recursos para reinvertir y diversificar lo que no sea la economía en el país. Fomentar sobre todo la producción local, nacional y desarrollar el agro, que es a donde debemos apuntar. Si no se toman estas medidas, la crisis económica se va a seguir agudizando, se va a seguir profundizando, porque jalar la pita como está haciendo el gobierno en base a préstamos y más préstamos, que en los últimos días ha decidido ahora meter mano a los aportes de la gestora de las AFPs, meter mano a la plata de los jubilados, es jalar la pita, no soluciona el problema, como tampoco soluciona el planteamiento de los liberales, neoliberales, todos aquellos que salen en los medios que te dicen hay que quitar la subvención a los combustibles, hay que reducir el personal del Estado. Eso no soluciona, eso va a agudizar aún más la crisis que ya está golpeando fuerte a los bolivianos. Ahora, por último, surgen sectores que salen a bloquear carreteras, están exigiendo que haya dólares, que se solucione el problema de los combustibles. Eso no nos lleva a nada. O sea, aquí no hay una varita mágica para que aparezcan de la noche a la mañana o porque Luis Arce tenga una varita, dólares, o que se solucione el problema de los combustibles. No, si vamos a asumir medidas de presión como pueblo boliviano, llámese marchas, bloqueos, tiene que ser exigiéndole medidas concretas al gobierno para que asuma como Estado boliviano. Y la propuesta concreta es la que se las he formulado en 5 lineamientos. O sea, tenemos que, si vamos a ir a las calles, tiene que ser para medidas concretas. Queremos dólares, queremos combustible, eso no nos lleva a nada. Entonces el gobierno deberá tomar estas 5 medidas concretas que la hemos planteado públicamente, las únicas para mí viables para salir de la crisis. Reitero, 1, tomar el control y la comercialización de toda la minería en el país, de donde se captaría más de 6.000 millones de dólares, más que en su mejor momento del gas. La segunda medida, control del comercio exterior, obligar a que los exportadores retornen los dólares que lo están dejando en los paraísos fiscales o bancos del extranjero, con lo cual se inyectaría más de 13.000 millones de dólares anuales al país. La tercera medida, guerra frontal al contrabando, política proteccionista de la producción local, ya no más que nos están inundando con productos chinos, productos agrícolas de Perú, matando toda la producción nacional. Guerra frontal al contrabando. 3 medidas. La cuarta, rebaja de sueldos y reducción de parlamentarios, además de la eliminación de la renta vitalicia, con lo cual el Estado ahorraría 10 millones de dólares. Finalmente, la incautación y embargo de bienes a todos los políticos corruptos que amasaron fortunas a costa de los dineros del pueblo boliviano en sus funciones como gobierno. Y aquello se podría recabar datos y cuantificar a través de una mega auditoría por lo menos a los últimos 40 años. Y ahí van a caer pues todos, desde neoliberales, desde masistas, toda esta gente que ha saqueado al Estado. Hoy estamos pagando las consecuencias con una crisis que golpea al país. Además, claro, en la última década, la bonanza económica despilfarrada en obras electoreras,
corrupción, tiene que haber responsabilidad de todo aquello. Son más de 38.000 millones de dólares que ingresó del gas. ¿Dónde ha ido a parar toda esa plata? A veces decimos, lo han despilfarrado en canchitas, que esto, que lo otro. No, las canchitas no cuestan tanto. Acá se han robado a manos llenas grandes cantidades de recursos del pueblo boliviano. Y por eso la quinta medida es clave. Todo esto con datos respaldados con cifras estadísticas, fuentes fidedignas. Lo pueden encontrar en mi blog Alejandro Mostajo, blogspot.com. Ahí van a encontrar los 5 delineamientos con más detalle, con más precisión, y además lo hemos ido compartiendo en nuestras páginas, tanto en Facebook, YouTube y las redes sociales en general, para que se conozca esta propuesta. Eso es lo que les quería informar. Seguramente vamos a estar saliendo con más detalles, porque urge debatir y encarar estos problemas en el país, porque la situación tiende a ponerse color hormiga. Saludos para todos, muchas gracias por su atención.